operativo en la empresa de Valle de Cauca, a cargo de Mauricio Duclar y Juan Mauricio Silva. Cabe mencionar que la empresa es de la industria de los cosméticos y para la elaboración de la herramienta realizamos seguimiento a la erosión. Bueno, los objetivos específicos tenemos identificar los componentes esenciales de la cadena de abastecimiento y su importancia en el proceso de huella de carbono, identificar posibles emisiones por medio de reacciones químicas involucradas en el proceso productivo, analizar el consumo de energía eléctrica y de combustibles de la maquinaria que se emplea en la línea de producción a trabajar para hacer un estimado del consumo energético involucrado con el proceso productivo, elaborar una herramienta para definir el consumo de carbono en el proceso, generar una propuesta de mejora en la empresa referente a los procesos y prácticas relacionados con el producto total, teniendo en cuenta como referencia la huella de carbono obtenida. Bueno, para tener en cuenta los componentes esenciales de esta cadena de abastecimiento, pues se le hizo seguimiento al producto, en donde pues ilustramos aquí las áreas que son de todo el proceso productivo. Queremos mencionar que adicionalmente, a diferencia de otras huellas presentadas con anterioridad, hemos agregado dos áreas que son la producción de envase y el transporte externo. ¿Por qué el envasado? Pues si bien la fábrica no es la que produce los envases, pero consideramos que hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque pertenece a es un gran porcentaje del producto terminado como tal. Y el transporte externo se debe a que, de acuerdo a nuestro segundo objetivo, que es hacer un seguimiento a las materias primas, hicimos el seguimiento de emisiones de carbono general desde el puerto de Calais, hasta Buenaventura y su respectivo trayecto terrestre desde Buenaventura, Bogotá, Cali, en donde se midieron en total todas esas emisiones. Ya analizando las materias primas como tal, encontramos grandes comunidades. Resulta que esta loción, más del 96% de la materia prima es alcohol y agua. Analizamos esta volatilidad. ¿Por qué? Porque se observó cuando en el proceso, cuando hacían las mezclas químicas, había evaporación. Entonces era de importancia saber si eso generaba GX, que son las de tercer invernadero. Entonces tenemos que el alcohol y el agua no genera esos GX. Por otra parte, tenemos otra línea de materias primas que, si bien no se pudo llegar a un análisis de profundidad por secreto de fórmulas, pero a la hora, la verdad, si tuviéramos en cuenta esa cantidad, que es un 4% restante, ese 4% a lo largo del resultado del indicador es menos del 1% del indicador obtenido. Entonces, nos atrevimos a descartar esos valores. Bueno, prosiguiendo con el tercer objetivo, tenemos para el consumo energético, analizamos tanto la energía generada por combustibles y por energía eléctrica. Proseguimos pues a hacer un censo de todos los equipos que intervienen en dicha cadena, y de estos se analizaron las tablas de consumos energéticos, potencial eléctrico, y se tuvo en cuenta el tiempo de uso de cada uno de estos equipos. Acá podemos observar una tabla donde pues, se muestra... Si ustedes la podrán observar. Sí, podemos observar una tabla, no hay nada. Que ya todos los, todos los grupos tienen las mismas falencias. O sea, no está pensando en que alguien que no conoce su proyecto tenga que pasar por la tortura de ver unos dibujos pequeñitos que no se ven, unas diapositivas en desorden. Ni siquiera ustedes arrancaron por el objetivo del proyecto. Ya me dañaron mi estrategia de cómo es que voy a evaluarlos a ustedes. Arrancaron una vez por objetivos específicos. Síganme, no interrumpan. Bueno, entonces en esta tabla podemos observar tanto los equipos en el área de empaque, por hacer un ejemplo. Vemos el equipo de etiquetado, el horno, ventilador, diferentes equipos, la cantidad, el tiempo de uso, la potencia eléctrica, el consumo energético, y luego
utilizando un factor de equivalencia sacado pues, de la fuente de generación de la energía eléctrica. Tenemos las emisiones que genera cada uno de estos equipos, luego se suman acá en esta área. Bueno, en el cuarto objetivo teníamos elaborar pues la herramienta como tal. Lo que se hizo es hacer como un consolidado de cada una de las áreas y al final sumar el consumo total, pues la generación total de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos, por ejemplo, para el envase de presentación de 220 mililitros se generan 0.7489 kilogramos de CO2 equivalente. Bueno, acá dentro pues, del valor agregado que queríamos dar era un mapping de la cadena de abastecimiento pues, delimitada dentro del alcance de los límites que establecimos, y tenemos que cerca del 55% es generado por el transporte de las materias primas y el 30% es generado por el almacenaje del producto terminado. Para hacer una comparación un poco más fácil de entender, tenemos que lo que se genera por la producción de un envase de 220 mililitros es lo que genera un Chevrolet Spark en andar 6.3 kilómetros. Bueno, acá hicimos un consolidado de la producción anual y mensual de la empresa, teniendo en cuenta pues, los lotes de producción que se tienen. Tenemos un valor de 909 toneladas de CO2 equivalente anuales y 75 toneladas mensuales. Bueno, ahora en cuanto a las propuestas de mejora, pues de acuerdo al alcance y la limitación, pues incidimos sobre todo en el área de la empresa. Obviamente teníamos que partir por atacar el punto, digamos, que mayor generación de CO2 estaba creando, que es el almacenaje de materias primas, y notamos un desperdicio de eficiencia y su utilización de equipos en la área de fabricación. En la área de almacenaje se llega a producir muchas emisiones porque esta bodega tiene tiene exactamente 63 lámparas fluorescentes. Entonces para la propuesta de nosotros es que deberíamos generar luz natural en la zona. Por lo tanto consideramos que deben utilizar tejas transparentes con filtro UV. ¿Por qué filtro UV? Porque si es el almacenaje de producto terminado, pero pues hay que tener en cuenta que no está solo el empaque primario, sino toda la caja, pues está el empaque primario y caja, por lo tanto no nos preocupa la cuestión de iluminación y de pronto temperatura, porque pues hay bastante rotación en el almacén. Entonces tuvimos en cuenta los planos del almacén. Decidimos colocar las tejas paralelos a los pasillos entre distancias de 2 metros. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar los lúmenes que no van a generar lámparas. Entonces eso nos dio un total de 189 tejas que con su costo de mala instalación nos da una inversión total de 10.515.000 pesos. Ahora, si analizamos eso con el consumo actual, que son las 63 lámparas encendidas 12 horas día, es un consumo de 831.000 pesos. Una cosa que cabe mencionar es que nosotros no hicimos el análisis de retorno de inversión diciendo que la luz natural va a reemplazar 12 horas de luz de lámpara, sino que lo hicimos en base de 8. Pues cuestiones de que pues, finalizando la tarde se va a oscurecer, no falta el día nublado, entonces vamos a generar un 75% de lo requerido con luz natural, lo cual nos da una inversión total de 10.515.000 y un retorno de inversión en un año y un mes. ¿Esto cómo nos va a aportar el indicador? Va a reducir aproximadamente en el 20% de las emisiones generadas en ese almacén, reestructurando nuevamente los porcentajes en todo, y pues allá podemos ver pues cómo reducen en 1.4, perdón, en
1.4 puntos el indicador de la huella. Por envase. Bueno, ahora, en cuanto al sistema de fabricación, queríamos comentarles pues, rápidamente cómo funciona esto. Tenemos un compresor que funciona a 250 psi. Por lo general mantiene un estándar de 150 psi para todo el suministro acá. Acá tenemos el tanque de alcohol y una bomba neumática que le suministra esto a un sistema de válvulas. Ya esta válvula como operario de forma manual lo que hace es entregarle el aire del compresor al sistema envasado y otra línea a otras bombas neumáticas para los referentes tanques de marmitas, que es donde se hacen las mezclas químicas. ¿Cuál es el problema? Resulta que esta bomba neumática, esta primera de acá, la que está cerca del cuerpo, anteriormente era una bomba eléctrica. Esa bomba fue reemplazada por una neumática, porque por cuestiones de seguridad era posible que hubiera alguna explosión con una bomba eléctrica al lado del tanque de alcohol. Entonces fue reemplazada con una neumática. Pero ¿qué pasó? A la hora de hacer ese reemplazo, hubo 10 minutos de pérdida de eficiencia en todo el proceso productivo de las mezclas. Ahora, eso trajo otras consecuencias. Resulta que eso llega, tanto el compresor como el alcohol llegan a un sistema de válvulas operado con un operario. Resulta que, como se perdió una eficiencia, se trataba como manualmente aumentarle los PSI que entregaba el compresor, y a veces llegaba mucha presión acá a ese sistema de válvulas. Entonces, ¿qué hacía el operario? Simplemente abría por otro lado una salida y botaba aire al ambiente. Es decir, estamos subutilizando el compresor. La otra cuestión es que hay veces cuando la línea requerían, pues, tanto la línea de pasados como la línea de las marmitas estaban en full funcionamiento. Entonces, por cuadrar el aire de esta bomba de acá, no se le entregaba toda la eficiencia que necesitaba a la zona envasada. Bueno, entonces, ¿cuál es la mejora que consideramos? Esta primera bomba neumática que está acá debe ser cambiada por una bomba de diafragma y implementar un sistema PLC básico. ¿Por qué? Resulta que la bomba de diafragma es una bomba que no necesita consumo energético ni de combustible, o sea que está cumpliendo la norma de seguridad, perfectamente la puedo poner ahí, pero el diafragma lo puedo acomodar mecánicamente y recuperar la presión que requiero para el sistema, o sea, es decir, recupero mi eficiencia. Ahora, un sistema PLC, que es un controlador lógico programable, me va a junto con un sistema de válvulas electrónico y unos medidores de presión, puedo generar una interacción entre el sistema de válvulas y el compresor. Por lo tanto, puedo generar los requerimientos desde ahí para hacer más eficiente el producto. Todo esto requiere este sistema que acabo de mencionar, requiere una inversión de 2.110.000 pesos. ¿Qué obtenemos con este sistema? Ganamos tiempo y ganamos 3 lotes de mezclas, es decir, en un turno. No lo calculamos de 8 horas, sino sobre 7.5 por cuestiones de alistamiento del operario y todo. No vamos a generar 9 lotes en ese turno, sino 12. Esos 3 lotes en ese turno representan un valor sobre las ventas de 27.284.400 millones. Perdón, 27 millones. Entonces, estos 27 no podemos tener, digamos, como un análisis de retorno de inversión, porque pues no nos dieron esos datos de utilidad y costos. Y el PLC básico me va a permitir generar un proceso productivo eficiente, porque voy a requerir los PSI de presión que requiero exactamente. Bueno, dentro de las recomendaciones que hicieron en el proyecto de grado 1 estaba la comparación pues externa del indicador con otra empresa, pero tuvimos inconvenientes encontrando el desarrollo de este concepto a nivel colombiano, y además como conclusión vemos que comparar huellas de carbono no es tan preciso como se podría tener,
porque hay diferentes delimitaciones y alcances de cada una de las huellas. Es decir, nosotros intentamos hacerlo con el reporte de sostenibilidad de una empresa francesa que lo pudimos encontrar, y pues era una empresa cosmética y tenía pues el valor, pero no había una descripción de cómo se halló ese valor, es decir, qué alcance se tuvo en dicha huella para encontrar el valor. Y Vale, se acabó el tiempo. bueno, gracias. ¿Preguntas? ¿Víctor? Objetivo del proyecto. ¿Pueden ir al título, por favor? Y al objetivo que me quedan de bien. Bueno, dice huella de carbono para un producto de consumo masivo. Listo. Amplíe por favor el objetivo del proyecto. Y no voy por la lupa de 4 pulgadas de medir. Pueden darle. Sí. Créanme que Flash sirve para ciertas cosas, menos para esas cosas. ¿Ahí sí se ve bien? ¿O lo leo? Léelo, por favor. Generar un indicador de huella de carbono que le permita a la empresa XYZ medir sus emisiones de gases contaminantes y a partir de ahí proponer posibles mejoras a dicha empresa, encaminadas a reducir sus emisiones de carbono, evaluando de esta manera el impacto ambiental referente a la generación de carbono en la región. Bueno, entonces vamos con mis preguntas. Lo primero que tenía que hacer era buscar la forma de medir qué es lo que está consumiendo energía o combustibles que generen impacto en los gases de efecto invernadero. Correcto. ¿Ustedes qué tanto consideraron ahí? Porque hasta ahora me quedó la duda. ¿Consideran el transporte? Nosotros consideramos, o sea, nosotros definimos la cadena de abastecimiento inferiormente por el transporte de materias primas desde Francia. ¿Cuántas toneladas equivalentes de carbono, de CO2 o gases de efecto invernadero lo que hayan medido les dio? O sea, transporte de las materias primas. Bueno, si consideramos, o sea, nosotros hicimos la herramienta para diferentes presentaciones de 30 mililitros, 120 mililitros, 220 y 400. Bueno. Para el efecto, como el que más se vende es el de 220 mililitros, obtuvimos pues este número y ese fue el que utilizamos a lo largo de la presentación. O sea, para efectos de este envase sería la mitad, 55% de Bueno, sigan midiendo. 7.488 kilogramos de CO2. Bueno, la distribución del producto. No, hasta el almacenaje de producto terminado se definió superiormente la cadena. Bueno, pero igual también cuando yo distribuyo el producto, Claro. genero Sí. gases contaminantes. ¿Cómo mueven ellos la carga internamente en la bodega? ¿La carga? Dependiendo de las áreas. Por ejemplo, para la recepción de materias primas utilizan un montacargas. ¿La carga es de gas? Es eléctrico. ¿O diésel? Es eléctrico. Bueno, ¿cuánto consume ese montacargas? Bueno, ya. No me digas cuánto, lo midieron y lo Sí, consideraron acá está. dentro del consumo energético para medir la huella de carbono. Acá está. ¿Sí o no? O sea, cada Montacargas eléctrico, conversión consumo equivalente eléctrico a un carbono. 0.10. Bueno, el compresor sí está. El compresor también está en el área de fabricación. Ahí. Eso. Listo, ahora sí. La situación actual es que ellos tenían unos consumos en transporte para la materia prima, montacarga eléctrica, compresor, que me imagino que lo que más consume. Sí. Ustedes mencionaron dos procesos, mezclado, por lo general Sí. tienen motores. El motor es neumático y es accionado por el compresor. Sí, pero entonces eso incrementa la carga del compresor. ¿Correcto? El compresor tiene que estar accionando sus motores más frecuentemente para generar carga en el compresor. Y en envasado. Y en El envasado. también utiliza el compresor. Es correcto. Bueno, de todo eso sacaron una situación actual. ¿Cuánto era esa huella de carbono en toneladas equivalentes en la situación antes de las mejoras? Se tuvo en cuenta la evaluación del impacto en una de las mejoras, en la mejora referente No, a... eso es después, ya, no te adelantes, ya vamos a la primera pregunta. ¿Tienen el cálculo exacto de la situación actual sin las mejoras? No, Sí. sí, o sea, ahí Ese es, sí, bueno,
¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el indicador de 0.24, es lo actual. Ahora, si vamos a la diapositiva de la, No, pero... de la mejora, tenemos el análisis y lo proyectamos de la implementación, pero con la mejora en el almacenaje. No nos atrevimos a hacer un cálculo con el sistema de PLC y la bomba de diafragma, porque pues había que analizar bien pues cuáles, o sea, al final, o sea, tocaría implementar para conocer al final cuál sería la eficiencia de PCI adecuada para todo ello. O sea, está bien, pero es que el objetivo de su proyecto era analizar la huella de carbono. Sí. Y proponer mejoras que disminuyeran esa huella de carbono, no tanto y por tanto el costo, porque puede que por retorno sobre la inversión se pague lo del PLC, pero resulta que estoy consumiendo más energía, por otro lado puede que no resulte. Pero a nivel de comparación, es decir, si yo fuera la madre tierra y podría ver cuánto fue lo que ustedes van a darle de beneficio, Claro. cuánto era la huella de carbono antes, la tienen. Aquí está. ¿Cuánto es el beneficio Anual. de cada una de las propuestas que hicieron? Anualmente disminuiría en 53 toneladas de CO2. ¿Eso en porcentajes cuánto? Eso en porcentaje no lo calculamos. Pues sería dividir, restar y dividir. No sé que sería restar dividir. Pero parte de lo que quiero es que vean que lo que uno espera es que ustedes sean capaces de hacer lo siguiente. Diagnosticar cuánto es el consumo energético. Ah, perdón, en porcentaje 19%. Eso se llama el 20% de ahorro de cuál propuesta. De la primera. De la primera. La que no es PLC, la que es la cambiar Exactamente. las lámparas por iluminación Sí. natural. ¿Y de la segunda? No, de la segunda no se calculó al tener en cuenta que el área de fabricación solo genera 1% de la huella. Entonces tuvimos más en cuenta el impacto ambiental de la que genera el 30%, que es el almacenaje de producto terminado. Mejorar la parte del almacenamiento. Sí. Entonces, miren, lo que uno espera dentro de las conclusiones y dentro del proceso de ustedes es que presenten la información de manera congruente, su objetivo específico, los objetivos que creo que los cumplieron de acuerdo a la descripción que hicieron, pero que muestren, en el caso de ustedes, la situación antes y la situación que sería después con las propuestas ya implementadas, para mostrar los beneficios, no tanto a nivel económico, porque no estaban dentro de la alcance del proyecto a nivel de medir la huella de carbono y hacer el proyecto. Vayan a las conclusiones, por favor. No. O sea, simplemente mostramos el mapping y nosotros las decíamos. ¿No ¿Cuál? las tienen escritas? Sí, acá no, en las diapositivas no. Yo tengo la memoria ahí si Porque quieres. es que hicieron dos conclusiones así a vuelo de pájaro, pero también da para más explicaciones. No, si quieres las muestro del proyecto, la tengo ahí en la memoria. Sí, muéstranos, por favor. Bueno. Lo esperamos. Y yo aprovecho para hacer una recomendación a todos los grupos. Ustedes cuando van a hacer una presentación de este calibre, ustedes deben ir armados con todo, con la presentación, con las diapositivas, con los cálculos, con todos los documentos que son referentes a su proyecto de grado. En la carpeta que están haciendo, graben todo, que estén listos. Igual cuando ustedes van a presentar una propuesta a una empresa, no es solamente a partir de PowerPoint, les pueden decir, listo, abramos el archivo donde hizo el cálculo y cambiemos, la respuesta no es no lo trae. Claro. Y dicho sea de paso, el PCI es una herramienta muy linda, pero me parece que para esta ocasión confundió. Muchos diagramas no se vieron claros, la cadena de abastecimiento. A ver, yo veía un mundo de colositos y un mundo de cositas, pero no era claro. Pierden mucho tiempo tratando de entender. Y empezaban con una cosa y con la otra, y eso no es para la cosa en mundo. Sí, muy lindo, pero no para eso. Las leo. No. Quítale la cinta arriba. ¿Solo van esas dos o hay más? Hay otra. Y siguen la página abajo, me dice. Bueno, ahí la recomendación es que las mejoren, pero sobre todo que la adicionen, como muchos proyectos que tienen que ver con huella de carbono, le metan
un componente de ingeniería a las conclusiones. Miren que ustedes tienen muchos elementos de acuerdo. Ustedes hicieron trabajo de campo y digamos que es rescatable y los felicito por eso, que se nota que hicieron trabajo de campo, pero les falta mostrarlo y venderlo mejor. No lo hicieron tan mal, digamos, pero les falta que si tienen tiempo mostrar las conclusiones. Todo el mundo sabe que en una sustentación de proyecto de grado lo más importante de mostrar son las conclusiones y las recomendaciones, obviamente, pero si las dicen así medio cantaditas en el último minuto que les cantó por allá Jairo, quedan como en el aire, pero las pueden mejorar, las deben mejorar. ¿Preguntas? Efraín, ¿puedes bajar para la otra? Terminaba ahí. ¿Recomendaciones tienes? Las mejoras. Sí, me llamó la atención que ustedes dijeran que uno de los objetivos era comparar la huella generada o la huella calculada. No, una de las recomendaciones que se hizo en proyecto de grado. Sí, y al encontrar que no se podía, digamos, ¿qué más hay detrás de eso? Nosotros dijimos una conclusión respecto a eso. O sea, lo que hay que tener en cuenta, profe, que o sea, a nosotros nos dijeron, listo, compare eso. De pronto no está, en Colombia no está como pues, de moda la huella, es difícil conseguir un comparativo. Listo, vaya a las casas francesas que donde están las industria cosmética y haga una comparación de allá. Pero, ¿qué tan válido es hacer una comparación cuando los mayores aportantes de carbono son servicios, o sea, es algo tercerizado, y a eso súmele que nosotros estamos descartando las materias primas porque son, digamos, unas materias primas pueden, digamos, caracterizar el proceso y tras eso las estamos descartando porque poco aporte en el indicador, algo por debajo del 1%, entonces a la final ¿qué obtenemos? Un proceso normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan válido sería llegar a comparar eso contra una casa francesa que sí trabaja con muchísimas materias primas, que son las que hacen los núcleos que pueden generar, digamos, una producción con referente a las materias primas, y nosotros, una empresa cosmética que tiene, digamos, muy poco, digamos, elementos en cuanto a esas materias primas. Incluso podemos llegar a atrevernos a comparar de pronto esa huella con un proceso de producción normal. De acuerdo, pero creía que de ahí se deriva precisamente una recomendación grandísima, y es para poder homogeneizar el tema de la huella y que estaré un poco de desacuerdo, no es que esté no de moda, yo creo que sí está muy de moda, pero por el boom está desorganizada. Yo lo calculo de una forma, la empresa al lado lo calcula de otra forma, saca algunos componentes, otras incluyen otros, sacan algunas materias primas, sacan la distribución, incluyen almacenamiento, otras no. Entonces precisamente ese elemento creo que es valioso desde el punto de vista de ingeniería industrial, tratar de regularlo, normalizarlo, estandarizarlo, y eso podría haber sido una recomendación de ustedes precisamente que se la toparon en el camino, que tuvieron cierta dificultad para lograr algo en su grado, que es fruto de la falta de estandarización de los procedimientos. Una recomendación son tejas translúcidas, no transparentes. Sí. ¿Vale? ¿Preguntas?